En los rincones más oscuros de la tradición española, entre rumores de saberes ocultos y secretos susurrados al oído, resuena el eco de una leyenda, la Cueva de Salamanca. Miguel de Cervantes, maestro del ingenio y la sátira, toma este mito arcano y lo convierte en teatro breve, vivo y chispeante. Aquí, la astucia vence al poder, la mentira se disfraza de sabiduría, y el amor, más bien el deseo, se cuela por las rendijas del matrimonio burgués. Este entremés no solo nos hace reír, también nos invita a mirar, con ojos pícaros, la realidad de la vida cotidiana, donde el engaño y la apariencia conviven con la necesidad y el deseo. Bienvenidos a la Cueva de Salamanca, donde la magia es, en verdad, el arte de saber fingir. Capítulo 1. La partida del marido. En una mañana tibia, donde el sol se colaba entre las celosías de madera vieja y la brisa olía a tierra reposada y pan recién cocido, Pancracio se preparaba para partir. Su casa, pequeña pero digna, respiraba una calma domesticada por la rutina. Era una de esas viviendas donde todo parecía estar en su sitio. Los jarrones sin polvo, las cortinas ordenadas, la mesa limpia, la mujer pulcra, la criada obediente. Sin embargo, bajo esa superficie apacible, dormía un mundo de secretos agazapados, esperando el momento oportuno para despertar. Pancracio, hombre de letras más que de acciones, vestía con una compostura pulida por los años. Su capa, algo raída por el uso, aún conservaba la dignidad del paño antiguo. El sombrero de ala ancha le daba un aire serio, casi honorable, y su hablar pausado se vestía de confianza, como quien cree que el mundo es justo porque él mismo se esfuerza en serlo. Leonarda, esposa mía, dijo, acomodándose el cinturón como quien se ciñe no solo el cuerpo, sino también la voluntad, parto hacia tierras vecinas por asunto de negocios que no admiten demora. Cuida la casa, vigila los gastos, y no permitas visitas ni rumores. Ya sabes cuánto valoro la honra, y tú eres el reflejo de ella en mi ausencia. Leonarda asintió con una sonrisa serena, pero en sus ojos, tras el velo de las pestañas, danzaba un pensamiento más vivo que las palabras que callaba. Sus labios respondieron con la dulzura ensayada. Id con Dios, señor mío, y no os fatiguéis más de lo justo. Aquí todo quedará en orden, como siempre. Seré guarda de la casa, del alma, y del silencio. Él la miró con ternura y confianza, creyendo ver en ella la imagen pura de la fidelidad. No sospechaba que tras esa expresión delicada se tejía ya la trama de una comedia de enredos, en la que su papel sería el de actor secundario, ignorante del libreto que otros ya comenzaban a escribir. Cristina, la criada, observaba la escena desde el umbral de la cocina, con una sonrisa torcida y ojos que brillaban con una picardía que ningún rezo podría borrar. Sabía bien que cada vez que el amo partía, las puertas se entreabrían no solo al aire del campo, sino al murmullo del deseo. No por maldad, no por despecho, sino porque la vida, para algunos, no se mide en deberes, sino en momentos robados al tedio. Pancracio recorrió la estancia por última vez, revisando que todo estuviera en su sitio, como si el orden del hogar fuese un escudo contra el caos del mundo. Besó la frente de su esposa con un afecto casi paternal y lanzó una última mirada al hogar, esa fortaleza que creía suya, firme, inmutable. Regresaré en 3 días, tal vez 4, anunció. Pero si algo surge, no dudéis en enviar aviso. Dejo la llave grande del granero en su sitio, y el dinero para la semana en la caja de madera. No malgastéis. Y sin más, salió por la puerta principal con paso seguro, sin volver la vista, creyendo que dejaba detrás un mundo de orden y quietud. No imaginaba que el mismo instante en que su figura se desvaneció calle abajo, el aire en la casa cambió como si un conjuro invisible hubiera roto la monotonía. Leonarda cerró la puerta con suavidad, y al hacerlo, suspiró. No un suspiro de tristeza, sino de liberación. Caminó lentamente hacia el salón, dejando que sus pasos resonaran en el suelo como campanas anunciando el inicio de un juego nuevo. Su espalda se enderezó, su cuello se alzó, y sus labios dibujaron una sonrisa que no había mostrado durante semanas. Cristina, dijo, sin girarse. Hoy el día es claro, y la noche promete ser aún más interesante. Ve preparando lo necesario. Es hora de recordar que también somos de carne, y no solo de obediencia. La criada rió quedamente, como quien escucha una canción antigua que conoce de memoria. Se dirigió a la cocina, dispuesta a poner en marcha los engranajes de una noche que prometía ser menos piadosa y mucho más divertida. En la distancia, Pancracio se alejaba por el camino,
ajeno al torbellino de acontecimientos que su ausencia acabaría desatando. Pensaba en los negocios, en los números, en los compromisos. No sabía que mientras él contaba monedas, su casa empezaría a contar secretos. Y así, con la partida del marido, se abre la puerta a lo inesperado, a la picardía, al teatro del deseo. El primer acto ha comenzado. La escena está servida. Y lo que parecía un hogar silencioso, pronto será escenario de encantamientos, engaños y risas que desafían la virtud. Capítulo 2. Leonarda y su libertad recuperada. Apenas el eco de los pasos de Pancracio se desvaneció por la callejuela empedrada, Leonarda cerró la puerta con una lentitud estudiada, como si el sonido de la madera encajando en la cerradura sellara no solo la ausencia del marido, sino el inicio de una libertad deseada, saboreada en silencio durante muchas semanas. Se volvió hacia el interior de la casa con una mirada que ya no era la del ama sumisa y complaciente, sino la de una mujer que despierta de su papel, deseosa de interpretar el suyo propio, sin testigos que la juzguen ni cadenas que la aten. Sus pasos resonaron sobre el suelo como los de una reina que recorre su reino secreto. Se detuvo frente al espejo del zaguán, uno viejo, de marco labrado y cristal velado por los años, y se contempló con detenimiento. En sus ojos brillaba una chispa que no era del todo inocente. En su sonrisa se curvaba la promesa de una noche que aún no llegaba, pero que ya palpitaba bajo la piel. «¡Ay, Pancracio!», murmuró con un dejo de ironía. «Tan confiado, tan ciego. Qué noble es tu ignorancia, y qué conveniente tu ausencia». Se soltó el moño con gesto ágil, dejando que el cabello, hasta entonces recogido en sobria obediencia, cayera sobre sus hombros como una cascada liberada. En ese instante, no era una esposa. Era una mujer entera, impaciente por sentir que la vida todavía podía reírse del deber y bailar con el deseo. Desde la cocina, Cristina, la fiel criada y confidente, asomó la cabeza con esa mezcla de complicidad y burla que le era tan natural. «¿Ya voló el pajarito, señora?» «Y dejó la jaula abierta», respondió Leonarda, girando hacia ella con una sonrisa que hablaba más que 1000 versos. Cristina rió, no con descaro, sino con sabiduría. Porque ella conocía los ritmos de la casa mejor que nadie. Sabía cuando la virtud era una máscara y cuando la soledad se disfrazaba de virtud. Sabía, también, que la moral cambia de forma cuando los ojos que la vigilan están lejos. «¿Traemos a los caballeros esta noche?» «¿Y cuándo si no?», replicó Leonarda con voz baja, como quien nombra un secreto sagrado. «Manda aviso a Reponce y a Nicolás. Diles que el campo está libre y la mesa, dispuesta. Que traigan vino, risas, y lo que deseen traer». «¿Y el estudiante?» «¿Qué estudiante?» «El que me miró ayer en la plaza, el que recita versos y duerme en la posada de la esquina. Tiene hambre en los ojos y fuego en la lengua. No es noble, pero sabe hablar como si lo fuera». Leonarda alzó una ceja, intrigada. La idea de un nuevo rostro, un alma ajena al círculo usual, le resultaba estimulante. «Tal vez lo convoquemos después», dijo pensativa. «Pero esta noche es de los conocidos, los que ya saben entrar sin preguntar y salir sin dejar huella». Mientras Cristina salía a cumplir su encargo, Leonarda se dirigió a la alacena. No era solo un lugar donde se guardaban provisiones, era su arsenal secreto. De allí sacó un frasco de perfume, una copa de cristal con borde de plata, y una vela roja que nunca encendía cuando Pancracio estaba en casa. Era su ritual. Un acto de preparación para una ceremonia íntima, donde el cuerpo y la astucia eran los verdaderos protagonistas. La casa entera parecía cambiar con ella. Las sombras se volvían cómplices, los muebles guardaban silencio, las paredes parecían contener la respiración. Todo se tornaba sutil, sensual, dispuesto a guardar los secretos de una noche que aún no había comenzado, pero ya se anunciaba en cada rincón. Leonarda recorrió su habitación, cambiando cojines, perfumando el aire, eligiendo cuidadosamente la ropa que usaría. No era una mujer vulgar ni precipitada. Era artista en el arte de fingir inocencia y seducir sin prisa. El encaje que colocó sobre sus hombros no era escandaloso, pero sí sugerente. Sus gestos, suaves como la seda que vestía, se cargaban de un magnetismo imperceptible, pero firme. No necesitaba palabras. Bastaba su presencia. Al atardecer, cuando el sol se ocultaba tras los tejados y teñía el cielo con naranjas y lilas, la casa se transformó en un teatro de posibilidades.
Cristina había vuelto con noticias. Los invitados vendrían. Todo estaba dispuesto. Las botellas en la mesa, las frutas en los platos, la música sorda del deseo rondando entre los muros. Leonarda se sentó en su sillón favorito, con el mentón en alto, y miró la puerta principal. Sabía que pronto se abriría no para un esposo, sino para el deseo. Y en ese umbral se representaría una farsa encantadora, tejida con astucia, envuelta en risas, bañada de vino. No era simplemente una esposa sola. Era la dueña del escenario. La mujer que, bajo el manto del deber, había aprendido a gobernar el placer. Y así, mientras la noche extendía su manto por los cielos de Salamanca, Leonarda se convertía en reina de su mundo oculto, dueña de la noche, señora de sí misma. El juego había comenzado. Y nadie sospechaba hasta qué punto sería memorable. Capítulo 3. La llegada del estudiante. La luna había comenzado su ascenso lento, vestida de plata y envuelta en un velo de nubes tenues que apenas ocultaban su esplendor. En las calles empedradas de Salamanca, el bullicio de los estudiantes se apagaba poco a poco, como si la ciudad, conocedora de los secretos que se avecinaban, se preparara en silencio para lo inesperado. En una esquina olvidada de la ciudad vieja, junto a la posada del Gallo Rojo, un joven de mirada aguda y pasos contenidos repasaba sus notas bajo la luz trémula de un candil. Sus ropas, aunque sencillas y algo ajadas por el viaje, no ocultaban su prestancia. No era un vagabundo, aunque lo pareciera, no era noble, pero hablaba con la cadencia de los que han leído más de lo que han comido. Era estudiante, sí, pero también era algo más. Un hombre cuya lengua afilada y mente astuta lo hacían tan peligroso como encantador. Se llamaba Carraolano. Nadie sabía su nombre verdadero. Lo habían visto en las aulas, en las tabernas, en las plazas donde los oradores improvisados desafiaban al tedio con versos o sofismas. Se decía que había nacido en Cuenca, o en Zaragoza, o quizá en Nápoles. Él nunca desmentía nada, y ese misterio era parte de su hechizo. Aquel anochecer, mientras el aire traía el perfume lejano del azahar y la promesa de algún juego oculto, Carraolano recibió una invitación insólita. Cristina, con su andar decidido y la lengua siempre presta, se le acercó en la plaza como quien entrega una carta sin palabras. No hizo falta más que una frase. Esta noche, en casa de Leonarda. Vino, fuego, risa, y algo que no se puede nombrar. Él alzó la vista, captando en la mirada de la criada una chispa de advertencia y complicidad. ¿Y quién es Leonarda? La esposa del ausente, respondió ella, antes de perderse entre los callejones como un suspiro que no quiere ser oído. El estudiante cerró su cuaderno y sonrió. Había leído a los poetas italianos, había probado los versos de Ovidio y los consejos de Horacio. Sabía que el destino era un amante impaciente, y que las mejores historias empezaban con pasos inciertos en direcciones no previstas. Así que se alisó la capa, guardó su pluma, y siguió las sombras con una mezcla de prudencia y deseo. Cuando llegó a la puerta de Leonarda, no llamó de inmediato. Observó primero el marco de la entrada, las flores en las macetas, la luz que se escapaba por las rendijas de los postigos. Todo hablaba de una casa que de día era virtuosa, pero de noche se desnudaba de sus reglas. Finalmente, tocó. No con fuerza, sino con esa delicadeza que anuncia un visitante que sabe que será bienvenido. Cristina abrió. Lo miró de arriba abajo, y con una sonrisa apenas visible lo hizo pasar. Dentro, el aire era espeso, cargado de perfumes dulces y humo tenue. En el salón principal, 3 hombres reían con copas en la mano, y una música suave, de cuerdas y laúd, acariciaba los rincones. Y entonces la vio. Leonarda apareció como el centro inevitable de toda mirada. Vestía de rojo oscuro, con un mantón de encaje que apenas cubría la blancura de sus hombros. Sus ojos eran 2 faroles encendidos por el fuego de la noche, y su sonrisa era esa clase de invitación que no necesita ser pronunciada. ¿El estudiante?, preguntó, acercándose con paso lento, pero seguro. Él mismo, respondió él, haciendo una leve reverencia, sin apartar la vista de los ojos que lo estudiaban. Aunque hoy me siento más aprendiz de lo desconocido que lector de libros. Leonarda rió, y el sonido de su risa fue como un vino que se derrama con elegancia. Entonces has venido al aula perfecta. Aquí se enseña lo que no está escrito en los pergaminos. Ella lo condujo al centro del salón, donde los otros hombres, Reponce, Nicolás y otro de nombre olvidado,
Bebían y recitaban anécdotas con la efusión de los que se saben fuera de todo deber. Los saludos fueron cordiales, las copas se llenaron, y la conversación se deslizó por temas triviales, pero con ese doble fondo que todo lo cubre cuando el deseo está presente. Carraolano, sin embargo, no era solo un joven de verbo fácil. Observaba. Leía los gestos, los silencios, la coreografía disimulada entre Leonarda y sus invitados. Intuía que allí no todo era risa, y que bajo la superficie festiva palpitaba un juego más antiguo y más serio. El del poder, el del secreto, el de la libertad oculta tras cortinas y sonrisas. En un momento dado, cuando las copas ya habían soltado lenguas y desarmado reservas, Leonarda lo llevó a un rincón más íntimo de la casa. Un saloncito cubierto de tapices, donde una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Y dime, joven, le dijo con tono que parecía al mismo tiempo maternal y peligroso, ¿qué sabes tú de magia? Él la miró sin sorpresa. Lo suficiente para saber que el hechizo más fuerte no viene de palabras latinas ni de grimorios antiguos, sino de una mujer que sabe lo que quiere. Leonarda se inclinó un poco hacia él, y sus labios, apenas separados, dejaron escapar un susurro. Entonces estamos hablando el mismo idioma. Allí, en ese instante de tensión invisible, se selló una alianza muda. No era aún pasión, ni tampoco traición. Era algo previo, más profundo. El reconocimiento de dos almas que se reconocen en la noche y se desafían con inteligencia. Y mientras la casa entera se entregaba al delirio de la libertad momentánea, el estudiante supo que había entrado en una trama más densa de lo que pensaba. Y que aún no conocía el precio de su entrada. Pero ya era tarde para volver. Capítulo 4. La primera carta. La noche avanzaba con un ritmo pausado, como si la propia ciudad de Salamanca decidiera estirarse lentamente en el lecho de su tiempo, respirando en silencio mientras sus habitantes tejían intrincadas redes de pensamientos y deseos. En la casa de Leonarda, el vino seguía fluyendo, las risas continuaban su danza en los rincones y la música apenas se filtraba entre las conversaciones, quedándose suspendida como una nube etérea. Sin embargo, había algo en el aire, algo que no se veía pero que se sentía, como una corriente invisible que recorriera las habitaciones con un susurro imperceptible. El estudiante, Carraolano, se encontraba ahora sentado en un rincón apartado, donde las sombras parecían abrazarlo sin que él las rechazara. La calidez de la habitación le era acogedora, pero su mente estaba lejos, en algún lugar donde las palabras tomaban forma distinta. Observaba a Leonarda y a sus invitados con una concentración que podría parecer indiferente a quienes no lo conocieran. Sin embargo, aquellos que dominaban el arte de leer entre líneas sabían que su mirada era profunda, que su atención no era fortuita, que sus pensamientos se desarrollaban como una trama que no se dejaba ver fácilmente. Leonarda, por su parte, se había apartado un momento del bullicio para beber un sorbo de su copa, y al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los de Carraolano. Había algo en esa mirada que la atrapó al instante. No era simplemente curiosidad, ni un simple juego. Había algo en la intensidad de su observación que resonaba en ella, que la llamaba hacia él. El joven no decía nada, pero sus ojos hablaban un idioma que ella entendía muy bien, un lenguaje de desafío, de seducción silenciosa, que no necesitaba de palabras innecesarias. ¿Te parece aburrido el festín?, preguntó Leonarda, cruzando el salón con paso firme pero sedoso, como si flotara sobre el suelo de mármol. Carraolano sonrió levemente, esa sonrisa sutil que sabía cómo jugar con la tensión. No, solo reflexionaba sobre el arte de la discreción. En estos encuentros, la palabra más sabrosa es la que no se pronuncia. Leonarda lo observó detenidamente, como quien mide a un igual en un juego de ajedrez, sabiendo que cada movimiento podría cambiar el curso de la partida. Sin embargo, no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó un poco más y, en un susurro casi inaudible, le dijo: «La discreción puede ser un velo hermoso, pero, ¿no temes que se convierta en una jaula? Todos llevamos secretos, pero algunos de esos secretos, querido joven, están destinados a ser desvelados». Carraolano la miró fijamente, con los labios curvados en una sonrisa enigmática. Era cierto que los secretos en esta casa parecían pesar más que en otros lugares, pero no era tonto. Él mismo llevaba el peso de su propia historia oculta, y no estaba seguro de si debía compartirla o mantenerla en las sombras. Así era el juego, ¿no? El constante intercambio de secretos, de promesas no cumplidas, de sonrisas que ocultaban verdades.
Y él estaba dispuesto a jugar, sin saber aún cuál sería el precio. Pero antes de que pudiera responder, una figura se acercó, interrumpiendo el momento de tensión. Era Reponce, uno de los hombres de la mesa, cuya risa ruidosa contrastaba con el aire cargado de complicidad que envolvía a Leonarda y a Carraolano. Reponce, con su copa llena hasta el borde y su cara sonrosada, se acercó con ese aire de familiaridad propia de quienes creen tener la llave de todos los secretos. «Ah, Carraolano, buen amigo, ven a brindar con nosotros. Esta noche, la vida es para disfrutarla, ¿verdad?» La invitación era más un desafío que un ofrecimiento genuino, y Carraolano, con una inclinación de cabeza, aceptó el llamado sin pensarlo demasiado. Sabía que, en este tipo de reuniones, cada gesto, por trivial que fuera, era una pieza de un rompecabezas que aún no comprendía por completo. Ambos se unieron a la mesa, donde la charla ya giraba en torno a temas triviales y bromas pesadas. La velada continuó su curso, como un río que fluye sin prisa pero con firmeza. Sin embargo, mientras los demás se sumergían en la conversación, Carraolano volvió a mirar a Leonarda, notando que ella, de vez en cuando, lo observaba con la misma intensidad que él a ella. Pero no era una mirada cualquiera. Había una estrategia en sus ojos, una danza de intenciones que parecía más peligrosa que cualquier palabra. A medida que la noche avanzaba, los hombres comenzaron a mostrar signos de embriaguez. Las copas se vaciaban rápidamente, las carcajadas se volvían cada vez más estridentes, y la atmósfera en la sala comenzaba a tornarse densa, casi insoportable. Fue entonces cuando, a través del ruido, Carraolano pudo escuchar a Leonarda murmurando algo a uno de los sirvientes. «Que le lleven esto a su habitación», dijo ella en voz baja, apenas audible, mientras señalaba una carta que descansaba sobre la mesa. Carraolano no había visto la carta antes, pero la forma en que Leonarda la entregó, casi como un acto sagrado, despertó su curiosidad. El sirviente salió rápidamente con la misiva en mano, y el joven no pudo evitar preguntarse a quién estaba destinada. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, Leonarda se acercó a él una vez más, ahora más cerca de lo que lo había estado durante la noche. «A veces, los mensajes más importantes no se entregan en público», dijo en tono bajo, casi como una confesión. «Y la carta que acabo de enviar, querido Carraolano, podría cambiar el destino de todos los presentes aquí». Esas palabras, pronunciadas con una calma inquietante, hicieron que la mente del joven se agitara. ¿Qué cartas se enviaban en secreto? ¿Qué secretos se escondían tras una simple misiva? Si algo había aprendido en sus años como estudiante y observador de la vida, era que las cartas eran mucho más que simples palabras en papel. Eran pactos, eran promesas, eran trampas dispuestas a atraparte sin que lo supieras. Al día siguiente, cuando la luz del sol ya se deslizaba suavemente sobre las paredes de la casa, Carraolano no pudo dejar de pensar en esas palabras. Y en la carta. El peso de la noche anterior, con todos sus secretos, continuaba pesando sobre él. Mientras los demás descansaban, él se levantó temprano y, con un suspiro de resolución, se encaminó hacia la puerta. Le aguardaba una nueva etapa en su vida. Y tal vez, solo tal vez, una nueva carta que cambiaría la suya para siempre. Capítulo 5. El enigma del visitante nocturno. La madrugada estaba llegando a su fin cuando Carraolano, aún sumido en sus pensamientos, se encontró de nuevo en las estrechas callejuelas de Salamanca. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero no lograba disipar la niebla de incertidumbre que envolvía su mente. ¿Qué había significado aquella carta? ¿Por qué Leonarda, siempre tan enigmática, le había dejado entrever que todo estaba a punto de cambiar? El joven no podía dejar de darle vueltas a la idea de que algo estaba a punto de suceder, algo que transformaría no solo su destino, sino el de todos los que habitaban la casa de la dama. El sol comenzaba a asomarse tímidamente, y con su luz dorada iluminaba los tejados de las casas, creando sombras largas y alargadas en el suelo empedrado. Carraolano caminaba sin rumbo, como un espectro errante, sumido en su propio laberinto de pensamientos. Pero, de pronto, al girar una esquina, fue cuando la quietud de la mañana se rompió. En la penumbra de un callejón cercano, un sonido extraño, una especie de crujido, captó su atención. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común. Era una ciudad llena de ruidos, de pasos apresurados, de murmullo constante. Pero algo en ese sonido resonaba de manera distinta. Era como si alguien o algo estuviera tratando de acercarse sin ser notado, sin querer ser visto.
Carraolano se detuvo, los ojos entrecerrados, la mente alerta. Sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia atrás, buscando un lugar en el que pudiera esconderse y observar. Desde su posición, pudo distinguir la figura de un hombre, envuelto en una capa oscura que lo hacía casi desaparecer en la sombra. No parecía estar apresurado, pero sí con una clara determinación. Caminaba hacia la casa de Leonarda, y en sus manos llevaba algo que Carraolano no alcanzaba a distinguir a simple vista. Tal vez era un paquete, o tal vez una carta. Lo que fuera, el joven no podía ignorarlo. Había algo demasiado sospechoso en aquel visitante nocturno, y algo en su instinto le decía que debía averiguar más. La figura, ajena a la presencia de Carraolano, avanzaba sin dudar, y al llegar frente a la puerta de la casa, se detuvo. Allí, en el umbral, se quedó inmóvil, como si estuviera esperando a alguien o a algo. Los segundos pasaban lentamente, y el joven comenzó a preguntarse si debía acercarse para obtener más información, o si debía permanecer en su escondite y esperar a que el misterio se desvelara por sí mismo. El hombre no tocó la puerta. En lugar de eso, con una habilidad que denotaba experiencia, sacó de su capa una pequeña llave, que brilló un instante bajo la tenue luz de la mañana. La inserción de la llave en la cerradura fue suave, casi imperceptible, pero Carraolano, atento a cada movimiento, pudo seguir con la vista el proceso. La puerta se abrió lentamente, sin hacer ruido, y el extraño, sin mirar atrás, se adentró en la casa. Carraolano no pudo resistir la tentación. No podía dejar pasar esa oportunidad. Decidió seguir al misterioso visitante, pero con extrema cautela. Se despegó de las sombras y se acercó, sin hacer ruido, hasta el umbral de la puerta. Desde allí, observó cómo la figura desaparecía en el interior de la casa. Sin pensarlo más, Carraolano cruzó la puerta que, milagrosamente, seguía abierta. Al adentrarse en el oscuro pasillo, el joven apenas podía ver nada. La luz apenas alcanzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas que daban al patio interior. Sin embargo, la presencia del visitante era ahora más palpable que nunca. Cada paso que daba Carraolano le acercaba más a lo que parecía un lugar desconocido dentro de la casa. Y fue entonces cuando escuchó una voz. «Sé que me sigues, Carraolano», dijo la voz con calma, pero con una seguridad que heló la sangre del joven. Carraolano, paralizado por un momento, no podía creer lo que estaba escuchando. La voz provenía de un rincón oscuro del pasillo, y aunque la figura del visitante seguía siendo incierta, las palabras eran claras y precisas. ¿Cómo sabía esa persona que él estaba allí? ¿Quién era realmente el extraño? «No te alarmes», continuó la voz. «No soy un enemigo. Pero, si sigues insistiendo en tus indagaciones, podrías convertirte en un problema para todos. Ya has entrado en el juego, pero debes saber que este es un terreno peligroso». El joven, que en algún momento había creído tener todo bajo control, ahora se encontraba atrapado en un enigma mucho mayor que él mismo. La casa de Leonarda no era solo un lugar de fiestas y risas, como había creído al principio. Detrás de sus muros se escondían secretos profundos, misterios que no se dejaban descubrir fácilmente. ¿Qué estaba sucediendo realmente en esa casa? ¿Qué papel jugaba él en todo esto? La figura, sin revelar aún su rostro, dio un paso adelante, y por un breve instante, la luz iluminó su silueta. Carraolano pudo ver un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente la cara, y una capa que se arrastraba por el suelo, como un manto de sombras. Era difícil distinguir sus rasgos, pero había algo en su presencia que emanaba una fuerza inexplicable. «Si deseas saber la verdad», continuó el extraño, «tendrás que ir más allá de lo que ves. Los secretos no se revelan a quienes no están dispuestos a pagar el precio de conocerlos. La casa de Leonarda guarda más que risas y bailes, pero solo aquellos que aceptan su destino podrán comprender el misterio que aguarda en sus paredes». Carraolano, sin saber si debía responder o permanecer en silencio, solo pudo asentir. Sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba dentro de un juego más grande de lo que imaginaba, y si quería descubrir qué estaba ocurriendo en esa casa, tendría que arriesgarse más de lo que pensaba. Antes de que pudiera articular una palabra, la figura dio un paso atrás, volviendo a sumirse en las sombras del pasillo. Carraolano lo siguió, pero la figura había desaparecido tan rápidamente como había aparecido. El joven se quedó solo en la penumbra, con más preguntas que respuestas, y con la sensación de que el juego apenas comenzaba. Capítulo 6. Los secretos de la cueva.
La incertidumbre seguía envolviendo a Carraolano, pero, a pesar de su nerviosismo, había algo inquebrantable en su espíritu. Aquella misteriosa figura que había conocido en la oscuridad del pasillo de la casa de Leonarda parecía estar siempre un paso adelante, como si supiera lo que él iba a hacer antes de que él mismo lo supiera. Pero eso no iba a detenerlo. Si algo había aprendido en sus días de juventud, era que el misterio solo se desvela a aquellos que no temen sumergirse en sus profundidades, sin importar lo que encuentren en su interior. Después de aquella conversación llena de sombras e insinuaciones, Carraolano decidió seguir adelante, decidido a descubrir la verdad que la casa de Leonarda escondía. Ya no podía dudar, ya no podía simplemente hacer preguntas sin respuestas. Tenía que saber qué se encontraba detrás de esa puerta cerrada en la que el extraño había desaparecido. Con paso firme, avanzó por el pasillo oscuro, guiado solo por la luz de una lámpara de aceite que descansaba en una mesa cercana. Cada paso parecía resonar en las paredes, como si la casa misma estuviera escuchando sus movimientos. La sensación de estar siendo observado se intensificó con cada metro recorrido. No era solo la figura del misterioso visitante la que lo seguía, sino también algo más profundo, algo que emanaba de las paredes mismas de esa casa, como si los secretos estuvieran vivos, respirando en la penumbra. Finalmente, llegó a la puerta que había visto en su primer acercamiento a la casa. La puerta estaba cerrada, pero algo en ella parecía diferente ahora. No solo por el peso de lo desconocido que recaía sobre ella, sino porque, al mirarla detenidamente, Carraolano notó que no era una puerta cualquiera. Sus bordes estaban adornados con intrincados símbolos, marcas que no había visto antes, y que parecían cambiar a medida que los miraba, como si se adaptaran a su observación. La llave que había visto en manos del visitante no era para cualquiera, sino para alguien que conociera esos secretos y pudiera acceder a lo prohibido. Sin pensarlo más, y con el corazón palpitante en el pecho, Carraolano se acercó a la puerta y comenzó a buscar algo que pudiera abrirla. Tras unos momentos de escrutinio, una ligera grieta en el marco llamó su atención. Allí, en ese pequeño resquicio, encontró un antiguo mecanismo, tan delicado que parecía haber permanecido oculto por siglos. Con manos temblorosas, pero con determinación, lo activó. El sonido de la puerta al abrirse fue el eco de un viaje sin retorno. Un chirrido bajo y misterioso resonó en la quietud de la casa, como si el alma misma de la morada fuera liberada. Carraolano dio un paso al interior, sabiendo que cada segundo que pasaba allí lo alejaba de lo que había conocido, llevándolo hacia un abismo desconocido. Pero, a pesar de todo, no podía dar marcha atrás. La habitación en la que entró era vasta, más grande de lo que había imaginado. Un espacio subterráneo, como si la casa misma tuviera una cueva secreta en su interior. Las paredes estaban cubiertas de estalactitas y estalagmitas que goteaban lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí abajo. El aire era pesado, denso, como si todo lo que había sucedido en ese lugar hubiera quedado impregnado en cada rincón. En el centro de la sala, había una mesa sobre la que descansaban varios libros, viejos y cubiertos de polvo. Alrededor de la mesa, se encontraban extraños símbolos y diagramas que Carraolano no reconocía. Los trazos eran complejos, pero de alguna manera parecían conectarse entre sí, formando una red de ideas que solo alguien con un conocimiento profundo podría entender. La sensación de estar en un lugar prohibido, un lugar destinado solo para aquellos que sabían más de lo que era seguro, se apoderó de él. El silencio en la cueva era absoluto, pero Carraolano sentía que no estaba solo. Algo o alguien más estaba allí, observándolo. Su respiración se aceleró al pensar que tal vez estaba siendo vigilado por los mismos ojos que lo habían seguido hasta aquí. No obstante, su curiosidad lo impulsaba a acercarse a la mesa. Con pasos lentos, cautelosos, se aproximó a los libros. La tentación de descubrir lo que contenían fue más fuerte que el miedo. Al abrir el primer libro, Carraolano se encontró con una serie de páginas que hablaban de alquimia, de secretos ocultos en el conocimiento antiguo. Las palabras parecían susurrarle desde las páginas, invitándolo a adentrarse en un mundo donde la razón y la magia se entrelazaban. A medida que pasaba las hojas, los símbolos en la mesa cobraban vida, como si todo aquello fuera una fórmula que debía ser completada. De repente, un sonido sordo rompió el silencio. Carraolano alzó la vista y vio una figura que emergía de las sombras, una figura que no había notado hasta entonces. Era un hombre alto, de rostro sombrío, que parecía estar formado de la misma oscuridad que rodeaba el lugar.
No llevaba capa ni sombrero, pero su presencia era tan imponente que parecía llenar toda la cueva. Sus ojos, oscuros como el abismo, miraban fijamente a Carraolano. ¿Sabías que este lugar estaba prohibido?, preguntó el hombre con voz grave, que resonó en las paredes de la cueva. No era una amenaza, pero su tono tenía la fuerza de una advertencia. Carraolano, sin saber qué responder, intentó mantener la calma, pero su cuerpo temblaba ante la presencia de aquel ser. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué sabía de la cueva y sus secretos? ¿Qué quieres saber?, preguntó el hombre, como si leyera los pensamientos de Carraolano. El joven, incapaz de articular palabras, solo pudo señalar los libros sobre la mesa. El hombre, con una ligera sonrisa, caminó hacia él y comenzó a hablar de nuevo. Estos libros no son para mentes débiles. Si decides continuar con este camino, no hay vuelta atrás. Te adentras en un terreno donde los secretos que aquí se guardan pueden destruir a quienes no están preparados para comprenderlos. Pero si tienes el valor para enfrentarlos, tal vez descubrirás lo que realmente está oculto en esta ciudad. El silencio volvió a caer sobre la cueva, esta vez más denso que nunca. Carraolano se encontraba ante una decisión trascendental. Sabía que lo que había encontrado allí era solo la punta del iceberg de un misterio mucho más grande. Y, sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad, sin importar los peligros que pudiera encontrar. Capítulo 7. La elección de Carraolano. El eco de las palabras del misterioso hombre aún resonaba en los oídos de Carraolano mientras se quedaba parado frente a la mesa, incapaz de apartar la mirada de los libros que ahora parecían cobrar vida ante sus ojos. La oferta del extraño había sembrado una duda aún mayor en su mente. ¿Qué secretos guardaban esos textos? ¿Qué conocimientos oscuros habían sido transmitidos de generación en generación, hasta llegar a este punto? Donde él se encontraba, a punto de tomar una decisión que podría alterar su vida para siempre. El hombre, que parecía ser más una sombra que una persona real, lo observaba fijamente, sus ojos como dos pozos oscuros que parecían devorar a Carraolano desde dentro. Cada segundo que pasaba a su lado, el joven sentía una presión creciente, como si el aire mismo se volviera más denso. Sin embargo, una fuerza inexplicable lo mantenía allí, y su curiosidad, más fuerte que el miedo, lo empujaba a acercarse a la mesa. ¿Por qué te interesan tanto estos libros?, dijo el hombre, sus palabras un susurro bajo, casi inaudible, pero penetrante como el filo de una daga. Carraolano tragó saliva. No sabía exactamente cómo responder, pero la verdad salía de sus labios como un suspiro. Porque siento que en ellos se encuentra la clave de algo mucho más grande. Algo que debe ser conocido, aunque los peligros que conlleva sean incalculables. He sentido siempre que hay algo más en el mundo, algo oculto entre las sombras, esperando ser descubierto. Y yo quiero descubrirlo. El hombre sonrió, una sonrisa fría, distante, que no transmitía satisfacción, sino más bien un conocimiento profundo de lo que estaba sucediendo. No todos están destinados a conocer esos secretos. Muchos lo intentaron antes que tú, y muchos fracasaron. Algunos se desmoronaron, perdieron su alma en el camino, y otros simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Carraolano no podía dejar que esas palabras lo detuvieran. Sabía que el hombre no intentaba disuadirlo por maldad, sino por un conocimiento profundo de los peligros que acechaban a quienes osaban cruzar ese umbral. Sin embargo, algo dentro de él le decía que el riesgo valía la pena, que ese era su destino, y que todo lo que había hecho hasta ese momento lo había conducido a este preciso instante. ¿Qué debo hacer?, preguntó Carraolano, su voz quebrada por la ansiedad. El hombre lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de su deseo. Finalmente, el extraño caminó hacia uno de los libros más grandes, el más imponente de todos. Con un movimiento lento y calculado, lo abrió ante él, mostrando páginas cubiertas de símbolos arcanos, figuras geométricas y fórmulas misteriosas que Carraolano no podía comprender en ese momento, pero que le dejaban una sensación inquietante de que todo allí estaba interconectado. «Toma este libro», dijo el hombre, «y comienza a estudiar lo que está en él. Es un camino largo y arduo, uno que no todos sobreviven. Pero si tienes la voluntad de continuar, te revelará las verdades más profundas del universo. Si no lo haces, serás como los demás, ignorante de lo que se encuentra justo delante de ti, pero incapaz de ver su existencia.
Carraolano sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Había escuchado sobre aquellos que habían sido consumidos por el conocimiento, aquellos cuyas mentes habían sido fracturadas por lo que habían descubierto. Pero, a pesar de sus temores, no podía retroceder. Algo en su interior lo impulsaba a aceptar el desafío, a desentrañar los secretos que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo. ¿Y qué pasa con el precio?, preguntó Carraolano, de repente consciente de que todo conocimiento tiene un costo, aunque no siempre sea claro. El hombre lo miró fijamente. El precio es el mismo que siempre ha sido, la verdad. El conocimiento profundo trae consigo una carga que no todos están dispuestos a llevar. Pero, si estás dispuesto a enfrentarlo, a pesar de las consecuencias, entonces nada te detendrá. La elección es tuya. El joven miró el libro con creciente fascinación. Sus páginas parecían llamarlo, como un faro en la oscuridad, invitándolo a descubrir lo que se encontraba más allá de lo que el ojo humano podía ver. Pero sabía que tomarlo significaba aceptar el peso de todo lo que contenía, un peso que podría ser demasiado para él. Y aún así, no podía apartar la mirada. En ese momento, la cueva pareció cambiar. Las sombras, que antes se arrastraban por las paredes, se alzaron como figuras humanas, como si la misma cueva estuviera viva, como si la cueva entendiera lo que estaba en juego. La luz de la lámpara, que antes había sido cálida y confiable, ahora se volvió parpadeante, vacilante, como si la propia existencia estuviera desmoronándose bajo el peso de la decisión que Carraolano debía tomar. Con una respiración profunda, Carraolano extendió su mano hacia el libro, y en el instante en que sus dedos tocaron la tapa, una energía desconocida recorrió su cuerpo, como si todo su ser estuviera siendo probado en ese momento. Al abrir las páginas, un torrente de imágenes y palabras comenzó a llenar su mente, como un río desbordado que arrastra todo a su paso. La primera frase que leyó parecía estar escrita en un idioma antiguo, uno que nunca había visto antes, pero que de alguna manera, en lo más profundo de su ser, comprendió. Era un mensaje críptico, pero lleno de significado. No podía entender todo, pero sentía que estaba viendo algo que pocos mortales jamás llegarían a conocer. Antes de que pudiera leer más, una voz profunda, casi como un susurro, llenó la cueva. Ahora estás marcado. No hay regreso, Carraolano. Has tomado tu decisión. Y con ella, te has unido al conocimiento eterno. Ahora, lo que te espera es más grande y más oscuro de lo que podrías haber imaginado. Carraolano levantó la vista, encontrándose nuevamente con los ojos del extraño, que ahora parecían brillar con un fulgor propio, como si estuviera viendo todo lo que el joven había experimentado hasta ese momento. La realidad comenzó a desdibujarse a su alrededor, y la cueva misma parecía comenzar a desmoronarse, desvelando una vasta oscuridad infinita. Pero Carraolano no tenía miedo. Sabía que su camino acababa de empezar, y aunque el futuro era incierto, algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. Capítulo 8. El despertar de los secretos. La atmósfera en la cueva parecía haberse transformado, como si la misma esencia de la tierra se hubiera reconfigurado para acoger lo que Carraolano había decidido, el despertar de los secretos ocultos. A medida que cerraba el libro, un extraño zumbido comenzó a llenar el aire, un murmullo lejano que crecía con cada segundo. Las paredes, antes sólidas y fijas, ahora parecían moverse, respirar, como si la cueva estuviera viva, consciente de la elección que acababa de hacerse. Carraolano observó, con los ojos entrecerrados, como las sombras que antes flotaban indiferentes sobre las piedras ahora danzaban y se alzaban en el aire, formando figuras imposibles, como si fueran manifestaciones de pensamientos no humanos, de inteligencias que habitaban ese espacio. El joven sintió una presión creciente en su pecho, una sensación de desasosiego que se mezclaba con una extraña excitación. El extraño, que hasta entonces había estado callado, se adelantó con pasos lentos, casi ceremoniosos, como si estuviera guiando a Carraolano en un ritual ancestral. Ahora, hijo mío, lo has hecho. Has tocado el umbral que divide a los que saben de los que ignoran. No hay vuelta atrás, pero tampoco hay arrepentimientos. Lo que ahora descubras será más grande que tú, más grande que todo lo que has conocido hasta ahora. El hombre se detuvo frente a una pared de la cueva, que hasta ese momento parecía ser simplemente parte del entorno, una extensión más de la misma roca. Sin embargo, al acercarse, la pared comenzó a transformarse, como si de repente estuviera tomando vida propia. Carraolano observó cómo la roca se deshacía en polvo,
dejando al descubierto una abertura que antes no existía. Un pasaje oscuro se extendía más allá de la visión, como un túnel que parecía no tener fin. «Este es el camino», dijo el extraño, señalando la entrada con una mano que parecía pesar más de lo que el cuerpo del hombre podía soportar. Carraolano, atrapado entre la fascinación y el miedo, no pudo evitar preguntarse qué lo aguardaba al otro lado. «¿Qué hay ahí?», preguntó, su voz grave, vacilante. El hombre sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa de satisfacción, sino una de profunda comprensión, como si supiera algo que Carraolano aún no entendía. «Lo que hay ahí es lo que buscas, pero también lo que te temes. El conocimiento no es solo poder, joven, es también responsabilidad. Y esa responsabilidad se te presentará de formas que aún no puedes imaginar». Carraolano dio un paso adelante, y el suelo bajo sus pies crujió, como si estuviera despertando de un largo sueño. El aire se volvió más pesado, y por un momento, el joven creyó que sus pulmones no serían capaces de soportar la presión. Pero, en un impulso irrefrenable, siguió avanzando. Mientras caminaba por el pasaje, las sombras seguían sus pasos, alzándose y deslizándose como espectros que lo observaban, esperando, midiendo su resistencia. Cada paso que daba lo acercaba a algo que no podía comprender completamente, pero que, sin embargo, lo atraía con la fuerza de una marea incontrolable. Cada rincón del pasaje parecía estar marcado por símbolos, signos que se desplazaban como si se trataran de entidades vivas, moviéndose en perfecta sincronía con sus pensamientos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Carraolano llegó a una cámara amplia, una caverna natural cuyas paredes parecían haberse formado a lo largo de milenios, con estalactitas que colgaban del techo como colmillos de algún ser primitivo. En el centro de la sala, sobre un altar de piedra, descansaba un objeto que irradiaba una luz suave pero poderosa. Era un cristal, grande como una palma humana, pero su resplandor no emanaba de su superficie. En su interior, se veía una energía pulsante, como si el mismo tiempo estuviera atrapado en su núcleo, suspendido en un eterno ciclo de expansión y contracción. Carraolano, como hipnotizado, se acercó al altar. Cada fibra de su ser le gritaba que tocara ese cristal, que lo tomara en sus manos y desvelara lo que contenía. Pero, al mismo tiempo, una voz en su mente le advertía que hacerlo podría significar el fin de su cordura, el fin de su humanidad. La lucha interna era feroz, y cada segundo que pasaba, el joven sentía como su mente se desbordaba con la posibilidad de conocer algo tan trascendental. El hombre, que había seguido los pasos de Carraolano desde lejos, ahora estaba a su lado, en silencio. Su presencia era como una sombra que no podía ser apartada, un recordatorio de que todo lo que estaba sucediendo era parte de un plan que había sido tejido mucho antes de que el joven llegara a este punto. El cristal es el corazón del conocimiento, pero también es el principio de la transformación. Quien lo toca, quien lo abraza, no volverá a ser el mismo. El viaje que comenzaste al abrir ese libro se culmina aquí. No existe otro camino, ni otro regreso. Lo que tomes de este lugar será parte de ti para siempre. Carraolano cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Sintió que el tiempo se detenía a su alrededor, que la realidad misma se disolvía en la niebla de la incertidumbre. Y, finalmente, con una determinación feroz, extendió su mano hacia el cristal. Al tocarlo, el mundo pareció desvanecerse. La luz que emanaba de él se expandió de inmediato, envolviendo todo su ser. Carraolano experimentó una oleada de sensaciones indescriptibles, de pensamientos y recuerdos que no eran suyos, que pertenecían a una eternidad de seres que habían caminado por ese mismo sendero antes que él. Imágenes de civilizaciones antiguas, de conocimientos prohibidos, de secretos sellados bajo la tierra, inundaron su mente. El cristal no era solo un objeto, era un puente entre el pasado y el futuro, entre los vivos y los muertos, entre el conocimiento y la oscuridad. Cuando la luz finalmente se desvaneció y Carraolano recuperó el control de su cuerpo, ya no se encontraba en la misma cueva. El altar había desaparecido, las sombras se habían disipado. Ahora estaba en un paisaje vasto, más allá de cualquier lugar que hubiera conocido, una llanura infinita donde el cielo parecía estar ardiendo, una mezcla de colores que nunca habían sido vistos por el ojo humano. Pero algo había cambiado en él. El conocimiento que había adquirido no solo lo había transformado físicamente, sino que también había alterado su alma. Ya no era el joven curioso que había llegado allí en busca de respuestas. Ahora era alguien distinto, alguien
que conocía las reglas del juego eterno. Alguien que ya no podía ignorar los secretos del universo. Y, en ese momento, Carraolano comprendió lo que el extraño había querido decir. No hay regreso, no hay escape de lo que se ha desvelado. Capítulo 9. La revelación silenciosa. El tiempo parecía haberse detenido. Carraolano, aún bajo el influjo de la luz del cristal, miraba el vasto horizonte que se extendía ante él. Cada rincón de aquel paisaje lejano emanaba una sensación de eternidad, como si estuviera observando el mismo mundo de todos los tiempos, tanto el pasado como el futuro. No era un paisaje físico, sino más bien una visión del alma, un espacio sin límites donde los pensamientos y las emociones podían desbordarse como mares sin fin. Había dejado atrás la cueva, el altar, el cristal, o tal vez, pensó, nunca los había abandonado realmente. ¿Qué significaba el tiempo en ese lugar? El joven comenzó a caminar sin rumbo fijo, sintiendo bajo sus pies una tierra que no estaba hecha de polvo, sino de recuerdos, de vidas que se habían desvanecido, de secretos no hablados. A lo lejos, una figura apareció, tan inesperada como silenciosa. Carraolano, aunque sorprendido, no sintió miedo, pues aquella presencia era familiar, como si hubiera estado esperando este encuentro. La figura se acercaba lentamente, sin prisa, y el joven pudo distinguirla con claridad cuando estuvo lo suficientemente cerca. Era la misma figura del hombre extraño que lo había guiado a través del pasaje hacia el cristal. Pero algo había cambiado en él. Sus ojos ya no tenían la misma profundidad enigmática. Ahora eran dos espejos vacíos, reflejando algo infinitamente distante. «Te esperaba, hijo mío», dijo el extraño, su voz sonando más como un eco que como algo material, como si la propia voz estuviera desgarrándose al ser pronunciada. Carraolano, con la mente llena de pensamientos inalcanzables, apenas pudo articular palabras. «¿Dónde estoy?». Su voz sonó temblorosa, como si no fuera capaz de asimilar la magnitud de lo que había experimentado. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa alegre ni confortante. Era una sonrisa que llevaba consigo la carga de un secreto más allá de las palabras, un conocimiento que solo unos pocos seres vivos podrían entender. «Este lugar, joven, no tiene nombre en el mundo que conoces. Es el entrelazado de todas las realidades, el lugar donde las verdades se disuelven y los miedos se disipan, donde lo que fue y lo que será coexisten en un solo suspiro. Aquí, en este espacio suspendido, es donde las almas que buscan la sabiduría se encuentran con su destino, para ser transformadas por aquello que han buscado». Carraolano no pudo evitar mirarlo fijamente. Las palabras del extraño resonaron en su mente con una claridad desconcertante, pero había algo en su mensaje que lo desconcertaba aún más. ¿Cómo podía existir tal lugar? ¿Cómo podía haber entrado en un mundo que desbordaba los límites de lo que comprendía? La tierra bajo sus pies no era sólida, parecía más bien como una superficie líquida que se desvanecía en las profundidades, y el cielo, tan inmenso como un océano de fuego, parecía observarlo con un ojo implacable. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó, ahora con una sensación más profunda de angustia. El extraño lo miró por un largo momento, como si estuviera valorando sus palabras. Cuando finalmente habló, lo hizo con una serenidad inquietante. «Estás aquí porque has tocado la esencia de lo inmutable. Has conocido el alma del universo, lo que está más allá de la comprensión humana. Lo que has aprendido no se puede deshacer, Carraolano. Ahora eres uno con el conocimiento, pero también eres uno con la carga que conlleva poseerlo». Las palabras se clavaron en el corazón de Carraolano como flechas. ¿Qué significaba ser uno con el conocimiento? ¿Qué carga? ¿Y por qué sentía una creciente presión en su pecho, como si la propia tierra estuviera cediendo bajo su peso? ¿Qué debo hacer ahora? Su voz estaba teñida de desesperación, un grito silencioso por respuestas, por una guía que lo sacara de esa sensación de abismo que lo envolvía. El extraño, que había estado en silencio durante unos momentos, finalmente hizo un gesto hacia el horizonte. «Lo que debes hacer ahora es caminar. La revelación no termina aquí, hijo mío. Lo que has tocado en el cristal es solo el principio. Ahora deberás vivir con este conocimiento, enfrentarte a las sombras que te acechan y reconocer las luces que iluminarán tu camino. El universo, como una rueda infinita, gira sin cesar, y tu destino es uno de los eslabones que lo componen». Carraolano sintió una sacudida interna, como si algo estuviera haciendo eclosión en su ser. Se miró las manos, ahora temblorosas,
y vio como un resplandor comenzaba a emanar de ellas. No era una luz física, sino una luz interna, una energía que brotaba de lo más profundo de su alma, como si su cuerpo hubiera absorbido todo lo que el cristal le había ofrecido. La luz dentro de ti te llevará más allá de lo que comprendes ahora. No busques respuestas fuera de ti, porque la verdad yace dentro de tu ser. Pero recuerda siempre, no todos los que buscan el conocimiento sobreviven a la revelación. El peso del saber puede ser demasiado grande para algunos. Carraolano, sintiendo un creciente vacío en su pecho, comprendió la gravedad de lo que le decía el extraño. El camino no sería fácil, y la verdad, por mucho que la buscara, no lo liberaría de su destino. De hecho, era posible que lo aprisionara aún más, lo arrastrara hacia un lugar que ya no pudiera reconocer como suyo. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre y el miedo que lo acompañaban, el joven sentía una firme determinación. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Había tocado el umbral de lo eterno y, aunque sus piernas temblaban y su mente se fragmentaba por la intensidad de la experiencia, sabía que no podía volver atrás. El extraño, con un gesto lleno de comprensión, comenzó a alejarse, desvaneciéndose lentamente en el paisaje deslumbrante. Hazlo a tu manera, Carraolano. Ya nada será igual, y todo lo que hagas será una respuesta a esta revelación silenciosa. El joven se quedó solo, mirando el horizonte, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 10. El eco de los antiguos. Carraolano despertó, aunque no estaba seguro de haber dormido. Su cuerpo, inmóvil sobre la vasta superficie que había recorrido tantas veces, no sentía la pesadez del sueño, pero tampoco la ligereza de la vigilia. Había pasado lo que parecían horas, tal vez días, o quizá incluso siglos, desde que el extraño lo había dejado en ese lugar, en ese limbo suspendido entre el conocimiento y la locura. El aire a su alrededor era denso, cargado de una quietud tan profunda que su alma misma parecía detenerse en su curso. A lo lejos, una voz susurró, o tal vez fue su propio pensamiento amplificado por el silencio. No busques lo que ya tienes, Carraolano, decía la voz con una calma que estremeció sus huesos. No sabía si la voz era ajena a él o si nacía desde su interior, pero la presencia de esas palabras lo sobrecogió de tal forma que temió no poder soportarlo. Se levantó de manera torpe, y sus pies encontraron un suelo que, al principio, parecía incierto. No era ni piedra ni tierra, ni agua ni fuego. Era una mezcla de todos estos elementos, un espacio transitorio que se retorcía y cambiaba a medida que él se movía. Era este el lugar donde todo se unificaba, donde los elementos se disolvían en una amalgama caótica pero perfecta. Tal vez, pensó, tal vez ya no estaba en el mundo que conocía, sino en un reino más allá de cualquier comprensión lógica. Las voces volvieron, esta vez más claras, más insistentes. No eran muchas, pero sí lo suficientemente poderosas para hacer que la realidad a su alrededor se desmoronara lentamente. La historia no es más que un eco, decía una voz que resonó como el retumbar de un trueno. Carraolano trató de enfocar su mente, pero las palabras no parecían encajar en su razonamiento. El eco de una historia. ¿Qué significaba eso? A medida que intentaba procesar las palabras, un cambio sutil ocurrió a su alrededor. La oscuridad que había observado antes parecía desvanecerse, dando paso a una luz tenue, casi etérea. Y, con ella, una figura emergió de entre las sombras, una figura con una silueta tan antigua que parecía surgir de las mismas entrañas del tiempo. Carraolano la miró fijamente. No era la primera vez que veía una presencia así, pero esta tenía algo más, algo que le era profundamente familiar, como si la figura representara una verdad olvidada, un símbolo de algo perdido en su memoria. La figura, alta y erguida, vestía una capa de ropas oscuras, como si la sombra misma la envolviera. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que rivalizaba con las estrellas. ¿Quién eres?, preguntó. La voz de Carraolano temblaba, aunque no sabía si por miedo o por el peso de la revelación. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, hizo un movimiento con su mano, como si estuviera abriendo una puerta invisible en el aire, y ante Carraolano apareció una visión. Un campo de batalla desolado, una guerra librada entre seres incomprensibles. Hombres, o tal vez eran dioses, caían al suelo, desmembrados por fuerzas invisibles. En sus ojos había la desesperación de aquellos que ya sabían que la victoria no era más que una ilusión pasajera. Carraolano retrocedió, perturbado,
Y cuando miró nuevamente a la figura, ésta le sonrió, pero no con amabilidad. Era una sonrisa que solo podía nacer de la sabiduría de los siglos, una sonrisa que parecía estar compadeciéndose de la tragedia humana, pero también con un dejo de satisfacción, como si la figura supiera algo que él aún no comprendía. ¿Qué significa esto?, preguntó Carraolano, buscando una explicación, pero las palabras no fluían fácilmente, como si la misma pregunta fuera demasiado grande para ser respondida de manera simple. La figura respondió, esta vez con una voz grave que parecía resonar desde las entrañas de la tierra misma. La historia es un eco, hijo mío. Lo que ves es el reflejo de lo que ha sido. Cada ciclo, cada guerra, cada victoria y derrota, todo se repite, todo se refleja en el espejo del tiempo. No hay final, solo repetición. Y tú, como todos los que buscan respuestas, eres parte de ese ciclo eterno. Carraolano sintió como el peso de esas palabras lo aplastaba. ¿Un ciclo eterno? Todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, ¿no era más que un eco de lo que otros ya habían experimentado? ¿Estaba condenado a vivir una y otra vez las mismas luchas, las mismas tragedias, sin un propósito real? La figura continuó, su voz más suave, pero no menos profunda. No busques fuera de ti lo que ya está dentro. El eco de los antiguos no es más que el reflejo de lo que yace en lo más profundo de tu alma. Lo que ves, lo que vives, lo que sientes, todo es parte de un tejido más grande, una red de destinos que se entrelazan en cada momento. Nada ocurre por casualidad, Carraolano. Todo tiene un propósito, aunque no siempre lo comprendas. El joven estaba abrumado. No podía asimilar toda la magnitud de lo que le estaba diciendo. Sentía que las respuestas que tanto había buscado se desvanecían ante él, convirtiéndose en algo aún más misterioso y lejano. Y sin embargo, algo en lo más profundo de su ser resonaba con estas palabras, como si hubiera escuchado su eco antes. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó con la voz quebrada, esperando alguna guía, alguna respuesta clara, algo que le indicara el camino. La figura lo miró fijamente, y por un momento, Carraolano creyó ver una chispa de compasión en sus ojos. Debes entender que la historia no es solo un reflejo. Es una oportunidad. Un ciclo solo se repite si no aprendes de él. Si deseas romper el eco de los antiguos, debes descubrir qué hay más allá de las sombras que te rodean. Solo entonces, cuando logres mirar el ciclo con ojos nuevos, podrás encontrar tu verdadera libertad. Con estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, su cuerpo deshaciéndose en una neblina fina que se disolvió en el aire. Carraolano, aunque lleno de preguntas sin respuesta, sintió una extraña calma en su interior. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo en su corazón le decía que debía continuar. Que aún había más por descubrir, y que cada paso, por más pequeño que fuera, lo acercaría más a la verdad. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba solo. Aunque las sombras aún lo rodeaban, la luz que había tocado en el cristal ahora brillaba dentro de él, como una guía que nunca se apagaría. Capítulo 11. El laberinto del alma. Carraolano despertó en medio de una neblina espesa, con la sensación de haber recorrido una distancia que no alcanzaba a comprender. No sabía si había estado durmiendo o si simplemente había estado flotando en un estado de conciencia suspendida, sin el peso de la realidad pero con su alma inquieta. El eco de las palabras de la figura resonaba en su mente, repitiéndose en un ciclo constante, como un mantra que no podía deshacerse. Debes romper el ciclo. Debes mirar más allá de las sombras. Las palabras retumbaban en su mente con una claridad inquietante, pero no sabía cómo cumplir con tal mandato. ¿Cómo romper algo tan profundamente arraigado? ¿Cómo encontrar lo que no se puede ver? Se levantó lentamente, con los ojos nublados por la niebla que lo rodeaba. La atmósfera era espesa, como si el aire mismo estuviera impregnado de historia, como si cada partícula de esa neblina estuviera cargada con el peso de los siglos. A su alrededor, no podía distinguir el horizonte. El paisaje era una vasta extensión de vacío, un espacio sin definición ni propósito, como un laberinto que no era más que la manifestación física de su mente. Dio un paso, luego otro, avanzando con cautela, sin saber exactamente qué buscaba. Las sombras se movían a su alrededor, como si tuvieran vida propia, deslizándose por el suelo y el aire, retorciéndose y desintegrándose en la distancia. A medida que caminaba, comenzó a escuchar susurros, voces indistintas que se mezclaban con el sonido del viento. ¿Qué es este lugar?
susurró Carraolano, como si esperara que las sombras pudieran responder. Un suspiro cortó la quietud del aire, y ante él apareció una figura, una silueta difusa que parecía moverse entre la niebla. Carraolano se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, la incertidumbre apoderándose de su ser. La figura se acercó lentamente, como si fuera parte de la niebla misma, una manifestación intangible que flotaba sin tocar el suelo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Carraolano pudo distinguir un rostro, aunque era uno que no podía reconocer. Era una figura humana, pero sus ojos, profundamente hundidos, no reflejaban la luz. En su mirada había un vacío, como si estuviera mirando algo que ya no existía. La figura sonrió, pero su sonrisa no era amable. Era una sonrisa triste, llena de un dolor profundo, un dolor que parecía haber trascendido el tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Carraolano, su voz temblorosa. La figura no respondió de inmediato, pero su sonrisa se ensanchó lentamente, como si disfrutara del desconcierto de Carraolano. ¿Quién soy?, repitió la figura, como si el concepto de identidad fuera algo efímero, algo sin sustancia. Soy el reflejo de tus propios miedos, Carraolano. El laberinto en el que te encuentras no es más que una representación de tu alma. Cada rincón, cada sombra, cada voz que oyes, todo es parte de ti. Y tú, como todos los que buscan respuestas, te has perdido en este laberinto, incapaz de encontrar el camino hacia la salida. Carraolano retrocedió, abrumado por la respuesta. La figura parecía saberlo todo, como si tuviera acceso a los rincones más oscuros de su mente. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía esta figura conocer su alma con tal claridad? Pero, ¿por qué?, dijo Carraolano, la desesperación marcando su voz. ¿Por qué me encuentro aquí, atrapado en este lugar? La figura, o más bien, el reflejo de sus propios miedos, lo observó con una seriedad infinita. Porque no has aprendido a ver lo que está frente a ti, Carraolano. La respuesta que buscas no está en las sombras ni en la niebla, ni en el laberinto que has creado. Está en ti mismo, en lo más profundo de tu ser. Pero para encontrarla, debes ser capaz de ver más allá de tus propios miedos, de tus propias limitaciones. No puedes esperar que el mundo te lo dé todo en bandeja de plata. El conocimiento, la verdad, se encuentran solo en aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a sí mismos. Carraolano sintió que las palabras de la figura lo atravesaban como una flecha. Sabía que tenía razón. Durante todo su viaje, había estado buscando fuera de sí mismo, buscando respuestas en las sombras, en los susurros, en los ecos. Pero nunca había mirado realmente dentro de sí. Había ignorado su propio corazón, su propio ser, porque temía lo que pudiera encontrar. Temía que al mirarse al espejo, lo que viera fuera más terrible que cualquier monstruo que pudiera habitar la oscuridad. La figura dio un paso hacia él, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. No tienes miedo de las sombras, Carraolano. Tienes miedo de ti mismo. Tienes miedo de lo que podrías descubrir si realmente te miras. Con esas palabras, la figura desapareció, disolviéndose en la niebla, dejándolo solo una vez más. Pero algo había cambiado en él. No era solo el eco de las palabras lo que resonaba en su mente, sino una comprensión más profunda, un entendimiento que ya no podía ignorar. La niebla, antes oscura y opresiva, comenzó a disiparse lentamente, revelando un camino que no había visto antes. Carraolano dio un paso hacia ese camino, sintiendo que algo dentro de él, una chispa de luz, se había encendido. Sabía que no sería fácil, que el laberinto de su alma aún tenía muchos rincones oscuros por explorar, pero ahora comprendía que el verdadero desafío no era enfrentarse a las sombras externas, sino a las que llevaba dentro de sí. Solo al enfrentarlas, al aceptarlas, podría encontrar la libertad que tanto anhelaba. Con cada paso que daba, la niebla se disipaba más, y el camino se hacía más claro. Ya no estaba solo en su búsqueda. Ahora, sabía que el verdadero viaje comenzaba dentro de él. Capítulo 12. La voz de la razón. Carraolano continuó su camino por el sendero que había surgido ante él, como una arteria viva que se extendía a través del vasto y nebuloso paisaje. La niebla, que antes lo había envuelto y sumido en la duda, comenzaba a disiparse a medida que avanzaba, revelando la claridad de un cielo vasto y prometedor. Sin embargo, el camino seguía siendo incierto, y aunque el aire estaba más fresco, el peso de las palabras de la figura seguía gravitando en su mente, como un eco que no podía acallar.
Había algo que le inquietaba profundamente, un sentimiento persistente que se le pegaba al alma. ¿Era acaso posible que todo lo que había vivido hasta ese momento fuera un reflejo de su propia incapacidad para afrontar la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo? Se preguntaba si la paz de la que ahora disfrutaba fuera solo un espejismo, una ilusión momentánea, destinada a desvanecerse en cuanto se enfrentara de nuevo a su propia debilidad. De repente, a lo lejos, se divisó una figura que caminaba en dirección opuesta. Era una figura humana, de rostro sereno, que no parecía verse afectada por la densa niebla ni por la tensión del entorno. Su caminar era firme y decidido, pero no apresurado. Al principio, Carraolano pensó que quizás no era más que otro reflejo, otra sombra que se desvanecería en cuanto la alcanzara, pero algo en su postura lo atrajo con tal fuerza que no pudo resistir la tentación de acercarse. Cuando estuvo cerca, la figura lo miró con ojos llenos de serenidad, y Carraolano, a pesar de la inquietud que lo consumía, sintió una extraña paz al ver la calma en su rostro. La figura, que parecía un hombre de avanzada edad, lo observó con una sonrisa tranquila. «Te has perdido, joven Carraolano», dijo la figura con voz profunda, como si su tono viniera de muy dentro de su ser, cargado con una sabiduría antigua. «Te has perdido en el laberinto de tus propias preguntas, buscando respuestas fuera de ti, cuando todo lo que necesitas ya reside en tu interior». Carraolano, sin poder evitarlo, sintió una oleada de frustración. No sabía si estaba listo para escuchar una lección más sobre la importancia del autodescubrimiento. Sin embargo, la figura continuó sin prestarle atención a su frustración, como si leyera sus pensamientos. «Es natural que busques fuera de ti», prosiguió. «El ser humano tiene una tendencia a pensar que todo lo que necesita proviene de afuera, de lo que otros dicen, de lo que otros creen. Pero la realidad, muchacho, es que la verdad, la sabiduría y la paz residen en ti mismo. Eres tú quien debe descubrirla. La razón, la verdadera razón, es la que te guiará cuando dejes de seguir el eco de las voces ajenas». Carraolano frunció el ceño, confuso. «¿Qué significa eso?», preguntó. «¿Qué debo hacer?». La figura le sonrió nuevamente, pero ahora había un toque de ternura en su mirada. «Debes escuchar la voz de la razón, pero no la que te dicta el mundo, la que viene de fuera de ti. La voz de la razón que habita en tu interior, que te habla con claridad cuando cesas de escuchar el ruido de los demás. La sabiduría que buscas, está en tu alma, Carraolano. Y cuando aprendas a escucharla, la niebla desaparecerá por completo. El camino se aclarará ante ti. Ya no habrá dudas». Carraolano, aunque todavía indeciso, comenzó a comprender las palabras de la figura. Había estado buscando respuestas en las sombras, en las voces de los demás, en las enseñanzas que le eran ajenas, sin detenerse realmente a escuchar su propio ser. La razón no era solo un pensamiento lógico, un conjunto de argumentos y reflexiones. La razón era también la paz que nacía del conocimiento profundo de uno mismo. Con la mente algo más clara, pero aún atrapado en el laberinto de sus pensamientos, Carraolano asintió lentamente. «¿Cómo puedo escuchar esa voz, entonces?», preguntó con incertidumbre. La figura lo miró con compasión. «La voz de la razón no habla en medio del caos, sino en la calma del alma. Necesitas silencio, no solo alrededor de ti, sino también dentro de ti. Debes meditar, reflexionar sin las distracciones externas. Solo entonces, cuando tu mente se aquiete y tus pensamientos se ordenen, podrás escuchar esa voz. Y cuando lo hagas, sabrás lo que debes hacer. La duda desaparecerá, y la verdad te será revelada». Carraolano sintió el peso de esas palabras calar en su corazón. Quizás, después de todo, no todo estaba perdido. Tal vez la verdadera batalla no era contra el mundo ni contra las sombras externas, sino contra la confusión interna que lo había mantenido prisionero. La figura lo observó por unos momentos, como si estuviera esperando a que comprendiera por completo la lección que le ofrecía. Finalmente, asintió, y con una calma profunda, comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en el aire como un suspiro. Carraolano, ahora más solo que nunca, miró a su alrededor. El paisaje parecía más sereno, más claro. La niebla ya no lo asfixiaba. En el fondo, sentía que algo había cambiado en él. Había escuchado algo que resonaba en su interior, una llamada a la calma, a la reflexión, a la búsqueda dentro de sí mismo. Aunque el camino seguía siendo incierto, sabía que este era el primer paso hacia su verdadero despertar.
Con renovada determinación, dio un paso hacia adelante, dispuesto a encontrar ese silencio que le permitiría escuchar la voz de la razón, la única guía que necesitaba para seguir adelante. Capítulo 13. La luz del conocimiento. Carraolano siguió avanzando por el camino, cada paso resonando con una firmeza que antes no había sentido. La voz de la figura del laberinto seguía repicando en su mente, como una melodía profunda y antigua que no podía sacudirse. La razón reside en ti mismo, le había dicho. Y por un momento, parecía que su propia existencia era un enigma que ya no podía eludir. Había buscado la respuesta en el exterior, en las voces de otros, pero ahora se daba cuenta de que la respuesta más pura y verdadera estaba dentro de él. Solo necesitaba encontrar la forma de acceder a ella. El paisaje que lo rodeaba había cambiado. La niebla que antes había oscurecido su camino se había disuelto casi por completo, dejando un cielo abierto, limpio, un horizonte que se desplegaba sin restricciones. Carraolano miró hacia arriba y vio un sol que comenzaba a elevarse, esparciendo su luz dorada a través de las nubes dispersas, como si el universo mismo lo guiara hacia una nueva etapa en su travesía. La claridad del día le devolvía la esperanza. Pero, a pesar de la serenidad del entorno, algo seguía perturbando su mente. El conocimiento, pensó, parecía ser una luz en la oscuridad, pero también una carga que pesaba sobre sus hombros. La sabiduría, aunque esencial, podía ser aterradora. ¿Qué haría él con ella? La respuesta era algo que aún no lograba comprender. Si la razón habitaba en su interior, ¿por qué todavía se sentía tan perdido? El sendero ante él continuaba bifurcándose, y sin embargo, la dirección que debía seguir no estaba clara. Decidió entonces hacer una pausa. Se sentó sobre una piedra a un lado del camino, buscando el silencio que tanto había mencionado la figura del laberinto. Cerró los ojos, y trató de vaciar su mente de las palabras, de las ideas, de los temores que lo habían acompañado todo este tiempo. «Escucha», se dijo a sí mismo. «Escucha». El viento pasó suave entre los árboles, y el murmullo de la naturaleza llenó el aire. Carraolano se concentró en el sonido de su respiración, en el susurro de las hojas, en el canto lejano de un ave. Poco a poco, su mente fue alejándose de la confusión que lo había marcado durante tanto tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda que le permitió ver con claridad. El ruido de sus pensamientos fue calmándose, y con ello, se abrió un espacio de quietud en su interior. De repente, una sensación extraña comenzó a invadirlo. Era como si algo estuviera despertando en su ser, como si una corriente de conocimiento estuviera fluyendo a través de él. No era una revelación súbita, ni una iluminación instantánea. Era más bien un proceso lento, gradual, como una llama que va prendiendo poco a poco, sin prisa. Carraolano dejó que esa sensación lo envolviera, sin tratar de apresurarla ni de analizarla. Solo permitió que el conocimiento, ese conocimiento interno del que hablaba la figura, lo impregnara. De pronto, una visión comenzó a tomar forma en su mente, como un destello de luz en la oscuridad. Vio ante él una serie de caminos entrelazados, rutas que se cruzaban y divergían, cada una con un destino incierto. Estos caminos no eran ajenos, sino que parecían provenir de su propia vida, de sus propias elecciones. Y, por un instante, entendió algo fundamental. Cada elección que había hecho hasta ese momento había sido una forma de aprender, de acercarse al conocimiento, de descubrir quién era realmente. La luz del sol, que ahora bañaba por completo el paisaje, no solo iluminaba el mundo exterior, sino que también iluminaba su alma. Se dio cuenta de que el verdadero conocimiento no era algo que se encontraba fuera, en libros o en palabras ajenas, sino algo que se cultivaba internamente, a través de la experiencia y la reflexión. Cada paso que había dado en su vida, por más incierto que pareciera, lo había llevado hacia este momento, hacia este entendimiento. Pero, como en todo proceso de aprendizaje, la luz también traía consigo una sombra. Carraolano comprendió que el conocimiento era una herramienta poderosa, pero que, si no se manejaba con sabiduría, podía consumirlo. La responsabilidad de conocer, de entender, era tan grande como la necesidad de vivir con esa sabiduría de manera humilde. Era fácil dejarse llevar por la arrogancia del conocimiento y olvidar lo fundamental, la compasión, la humildad, el respeto por los demás y por uno mismo. Con esta revelación en su alma, Carraolano abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. La claridad en su interior era tal que parecía que podía ver más allá de las distorsiones de su mente.
La verdad, esa verdad que había buscado durante tanto tiempo, no era un fin en sí misma. Era un proceso continuo, una búsqueda constante que requería apertura, reflexión y, sobre todo, honestidad con uno mismo. Carraolano se levantó de la piedra, ahora sintiendo que el camino no era solo una travesía física, sino un viaje interior que debía continuar con cada paso que diera. No tenía todas las respuestas, pero ya no temía a la búsqueda. El miedo, esa sombra que siempre lo había acompañado, comenzaba a desvanecerse, porque entendía que el conocimiento no era algo que pudiera poseer, sino algo que debía vivir y experimentar día tras día. A medida que avanzaba por el sendero iluminado por la luz del conocimiento, Carraolano comprendió que su vida, aunque aún llena de incertidumbre, estaba en sus manos. Él era el arquitecto de su destino, el creador de su propio camino. Y aunque el sendero aún se bifurcaría, sabía que, en cada cruce, tendría que tomar decisiones basadas no solo en la razón, sino también en el corazón. Con renovado vigor, Carraolano continuó caminando, ya no como un hombre perdido, sino como un ser que había comenzado a comprender su verdadero propósito en el vasto universo. Capítulo 14. El encuentro con el espejo. El camino se fue estrechando a medida que Carraolano avanzaba. La luz que había comenzado a llenar el paisaje ahora se transformaba en una tenue claridad, una luz suave y apacible, que parecía provenir de un lugar más allá de la simple comprensión humana. Las sombras aún persistían, pero ahora no eran algo que lo asustara. Había comprendido que las sombras formaban parte del juego de la vida, que el conocimiento y la oscuridad existían en un delicado equilibrio, y que no había necesidad de temer a lo que no se veía con claridad. El sendero que seguía, aunque menos sinuoso, parecía haber tomado un giro más pronunciado. A su alrededor, las formas del mundo parecían volverse más definidas, como si las cosas que antes se desvanecían en la niebla comenzaran a tener una nueva forma, un nuevo significado. Las hojas de los árboles crujían bajo sus pies, el viento, que antes parecía indiferente, ahora parecía susurrar secretos a su oído. De repente, al doblar una curva del camino, algo extraño apareció ante él, un espejo. Era un espejo antiguo, con un marco dorado y adornado con intrincados detalles. Estaba en medio del sendero, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. La superficie del espejo reflejaba perfectamente el paisaje que lo rodeaba, pero Carraolano no podía evitar notar una extraña sensación de inquietud al mirarlo. No era solo un espejo cualquiera, era el espejo de la verdad, el que reflejaba no solo el mundo exterior, sino también el alma interior de quien se atreviera a mirarse en él. Carraolano se acercó lentamente, como si algo invisible lo atrajera. Al principio, solo vio su propio rostro reflejado, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. El reflejo que veía no era el de un hombre tranquilo y sereno, como esperaba. En su lugar, vio a alguien más, una figura que parecía una versión distorsionada del mismo, una sombra de su ser, una forma inquietante que lo miraba con ojos vacíos. Sintió una oleada de angustia al ver esa figura, pero no pudo apartar la mirada. El reflejo lo miraba fijamente, como si supiera algo que él aún no comprendía, como si quisiera decirle algo que él se negaba a escuchar. La figura en el espejo comenzó a moverse, a gesticular, a hablar, aunque sus labios no se movían. Carraolano se sintió atrapado en su propio reflejo, como si no pudiera escapar de la imagen que ahora lo observaba. Fue entonces cuando escuchó una voz en su mente, clara y firme, como un eco lejano. ¿Quién eres tú realmente? Carraolano retrocedió un paso, y por un momento pensó que todo lo que veía era un engaño, una ilusión provocada por su mente confundida. Pero la voz en su interior seguía resonando, exigiendo una respuesta. Soy yo, pensó, pero algo en esa respuesta no lo convenció. ¿Era realmente él? ¿O acaso todo lo que había creído ser era solo una capa superficial, una fachada construida por los demás y por él mismo para encajar en el mundo? La figura del espejo continuó observándolo, sus ojos vacíos profundizándose aún más. Entonces, Carraolano entendió lo que debía hacer. No podía huir de lo que veía, no podía apartar la mirada de sí mismo. No debía temer a lo que el espejo le mostraba, sino aceptarlo. Era el reflejo de su alma, el reflejo de sus miedos, de sus deseos no expresados, de sus dudas más profundas. En ese momento, Carraolano sintió una mezcla de frustración y liberación. El espejo no solo lo reflejaba a él, sino que reflejaba todo lo que había sido hasta entonces. Sus errores, sus inseguridades, sus limitaciones,
pero también su potencial, su capacidad de cambio. Lo que veía no era algo fijo, no era un destino sellado, sino una imagen en constante transformación. El espejo le estaba mostrando que su esencia no era algo inmutable, sino algo que él mismo podía modelar, como un escultor que da forma a una figura a partir de un bloque de mármol. La figura en el espejo sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Carraolano sintió una sensación de aceptación. No tenía que ser perfecto. No tenía que tener todas las respuestas. La vida no se trataba de evitar el sufrimiento o la confusión, sino de abrazarlos, de aprender a vivir con ellos, de integrar lo que veía en su reflejo para poder avanzar. La imagen del espejo comenzó a desvanecerse poco a poco, y Carraolano se encontró nuevamente solo en el sendero. El espejo había cumplido su propósito. Había mostrado la verdad, una verdad que ya no era algo temible, sino algo liberador. Carraolano ya no sentía miedo de lo que se reflejaba en él, sino una profunda gratitud por la oportunidad de ver, por la oportunidad de cambiar y crecer. Miró el camino por delante. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero ahora sentía que había dado un paso importante hacia su propio despertar. No necesitaba más respuestas externas. Lo único que necesitaba era estar dispuesto a enfrentarse a sí mismo, a escuchar la verdad que resonaba en su interior, a seguir el camino que él mismo había comenzado a trazar. Y así, con el corazón más ligero, Carraolano siguió adelante, sabiendo que el verdadero viaje no era hacia un lugar lejano, sino hacia el interior de su propio ser. Capítulo 15. El último paso. El sendero que Carraolano seguía parecía ahora más claro, más cercano, aunque aún lleno de sombras y luces que jugaban en su entorno. El descubrimiento frente al espejo había dejado una huella profunda en su alma, pero como toda revelación, su impacto fue tanto una liberación como un desafío. Al igual que una semilla que germina, él ahora estaba frente a la posibilidad de crecer, de transformarse, pero ese proceso requería más que comprensión, necesitaba acción. La verdad, comprendió, no era solo algo que se veía, sino algo que se vivía. Caminaba con paso firme, aunque su alma seguía en ebullición. Había aprendido que el conocimiento no siempre era la respuesta inmediata, ni la solución a todas las preguntas. A veces, el verdadero saber venía a través del actuar, del tomar decisiones incluso cuando no se tenían todas las certezas. Ahora entendía que la vida no podía ser algo planificado al detalle, no podía ser un mapa estricto de pasos predeterminados. Era una travesía fluida, un movimiento constante entre lo conocido y lo desconocido. De repente, a lo lejos, se asomó una figura. Una sombra que se erguía como una torre en el horizonte. Carraolano no sabía si era real o si formaba parte de la misma ilusión que había experimentado antes, pero la figura parecía lo suficientemente tangible como para despertarle una curiosidad insaciable. Sin vacilar, aceleró el paso, guiado por un impulso interior que no podía desobedecer. A medida que se acercaba, la figura se fue desvelando. Era un anciano, de rostro sereno y ojos profundos, que lo miraba sin decir palabra alguna. La imagen del hombre no era inusual, parecía una manifestación de sabiduría, una presencia que llevaba en sí la calma de los tiempos pasados. Carraolano se detuvo a unos metros de él, sin saber qué decir, pero sabiendo que no podía dejar de mirar aquellos ojos llenos de historias no contadas. El anciano habló por fin, su voz resonó suave, como un eco distante, pero lleno de autoridad. Has llegado lejos, joven. Pero la última lección aún está por llegar. El camino que has recorrido es solo el principio de otro aún más grande. Carraolano, impresionado, trató de articular algunas palabras, pero algo en la mirada del anciano lo hizo enmudecer. El silencio que había entre ellos hablaba más que cualquier respuesta que él pudiera dar. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera un preludio a algo que ahora tocaba su puerta, algo que no podría eludir. El anciano continuó. El último paso es el más difícil de todos. Es el paso que no se puede ver con los ojos, ni se puede entender con la mente. Es el paso del corazón, el paso de la aceptación completa de uno mismo y del mundo que te rodea. Es el momento en que ya no importa el destino, sino el cómo vives el proceso, el viaje que te ha transformado. Carraolano lo miró, una mezcla de incertidumbre y comprensión reflejada en su rostro. Había entendido que, a pesar de todo lo que había aprendido, no tenía todas las respuestas, pero eso no significaba que su viaje hubiera sido en vano. De hecho,
Había llegado a comprender que las respuestas eran tan solo momentos efímeros que surgían en el camino, y lo importante no era poseerlas, sino vivirlas. El anciano hizo un gesto hacia un horizonte lejano, donde el cielo comenzaba a desdibujarse con los colores del atardecer. El sol estaba bajo, y su luz dorada bañaba todo a su alrededor con una suavidad que parecía irreal. Carraolano lo miró, comprendiendo que ese horizonte no era un destino lejano, sino la línea entre el pasado y el futuro, entre lo conocido y lo desconocido. Era, en palabras del anciano, el último paso. El mundo siempre cambiará, al igual que tú lo harás, joven. Pero la clave para avanzar no es mirar constantemente hacia el futuro. La clave está en aceptar el presente, y con ello, tu ser completo. Las sombras seguirán apareciendo, las dudas seguirán acechando, pero ya no te pertenecen. Tú eres libre. Carraolano no necesitaba más palabras. Las lecciones que había aprendido hasta ahora se estaban uniendo en su mente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. El último paso no era una huida de las sombras, ni una búsqueda constante de respuestas. Era la aceptación. Aceptación de lo que había sido, lo que era y lo que aún podría llegar a ser. La aceptación no solo de su propio ser, sino del mundo tal como era, con sus imperfecciones y sus maravillas. El anciano dio un paso atrás, como si estuviera listo para desvanecerse en el aire. Antes de desaparecer, se volvió una última vez y le dijo: «Ahora camina, sin miedo. El último paso es el primer paso hacia la libertad». Carraolano, con el corazón más ligero, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, ni cómo sería el siguiente paso en su camino, pero por primera vez en mucho tiempo no lo temía. Sabía que el camino no tenía un final definitivo, pero que cada paso que daba lo llevaba hacia un conocimiento más profundo de sí mismo y del mundo. No necesitaba más respuestas, solo la disposición para vivir, para aprender y para seguir. El sol se ponía en el horizonte, pero la luz dentro de Carraolano nunca se apagaría. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la cueva de Salamanca. Si te ha gustado este recorrido, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando más historias y reflexiones. Hasta la próxima.